Bueno, vamos a dar inicio. De nuevo, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de Novafin Connect, un evento cuyo objetivo es transformar organizaciones a través del conocimiento y la innovación. Un evento que nos va a ayudar a conectar, nos va a inspirar y acelerar un poco de este nuevo normal que hoy vivimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para los que no pudieron unirse a las diferentes charlas el día de ayer, mi nombre es Claudia Selva. Soy la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Novacomp y seré su anfitriona en esta charla y en el resto del día de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado especial de parte de Novacomp, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y quienes hoy son parte clave de nuestra agenda de este evento. Entre ellos, los de la agenda de hoy son EOS Costa Rica, Huawei y CONACYF. Agradecemos a todos ellos por ser parte. Ahora bien, Novacomp tiene el agrado de presentarles la charla Blockchain en el Roadmap de Transformación Digital, impartida por Javier Fernández. En este espacio se conversará sobre cómo la tecnología blockchain permite el registro de datos de manera descentralizada, segura e inmutable, y cómo esta tecnología transforma la manera en la que interactuamos, ofreciendo mayor transparencia, eficiencia y trazabilidad a las operaciones. También conversaremos sobre cómo blockchain puede transformar industrias y su papel en la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías de la industria 4.0. Para presentar formalmente a nuestro invitado especial, Javier es cofundador y tech lead de EOS Costa Rica, donde supervisa el desarrollo de software y gestión de infraestructura. Además, contribuye al planeamiento estratégico y de desarrollo de negocios. Javier toma un papel activo en la implementación de nodos que apoyen redes de blockchain abiertas y descentralizadas como la de blockchain EOS. Trabajó como desarrollador full stack por 5 años antes de fundar EOS Costa Rica. Javier además completó sus estudios en administración de empresas en la Universidad de Costa Rica. Antes de darle la palabra, les daré un par de indicaciones en cuanto a la logística de este evento virtual. Para evitar interrupción de ruido, se han silenciado todos los micrófonos y se ha bloqueado el video para la audiencia. Sin embargo, los invitamos a que nos compartan sus consultas y sus comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha en la parte inferior. Y al final de esta sesión las estaremos abordando. Les avisamos que además esta sesión está siendo grabada y después de la misma les estaremos compartiendo el enlace a la grabación por si desean revisitarla. De antemano les externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo de conexión, debido a que algunos de los panelistas estamos trabajando desde casa. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su interés en Novacomp y en ser parte de Novafin Connect. Bienvenidos. Y Javier, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Buenos días, Claudia. Muchas gracias y pues encantado de estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles por estar aquí y por el interés en el tema. Nosotros pues siempre encantados de conversar sobre blockchain y pues ojalá que salgan algunas preguntas y podamos aclararlas y conversar también y participar un poco sobre este tema que nos parece tan interesante. Bueno, mi nombre es Javier Fernández y soy de parte de EOS Costa Rica. Para hoy en la agenda, pues queremos presentarnos como EOS Costa Rica rápidamente, hablar un poco sobre qué es blockchain y las generalidades de la tecnología, un poco sobre qué son contratos inteligentes y cómo los podemos utilizar, y al final repasar algunos casos de uso de tecnología blockchain y cómo nosotros estamos aplicando la tecnología aquí en Costa Rica y el tipo de proyectos que vemos que tienen mucho potencial al aplicar esta nueva tecnología y registro de datos descentralizado. Bueno, un poco sobre mí. Soy desarrollador, estoy liderando el equipo de desarrolladores en EOS Costa Rica. Actualmente tenemos como 18 colaboradores y estamos trabajando en proyectos de diferentes tipos, todos alrededor de blockchain. Principalmente estamos exportando tecnología, tenemos clientes fuera del país
y la empresa dueña de OS Costa Rica se llama Sistemas Edenia, ya llevamos más de 30 años de existir. Y bueno, en el campo de blockchain estamos involucrados desde el año 2013. Fuimos de las primeras empresas en trabajar con Bitcoin en el país y a partir de ahí hemos evolucionado con la tecnología y utilizando blockchain para un gran número de aplicaciones, no solamente las criptomonedas y no solamente la parte financiera de la tecnología blockchain, sino una gran gama de posibilidades que podríamos ver donde esta tecnología se puede aplicar. Y quiero repasar un poco de esos casos de uso con ustedes más adelante. Pero bueno, la tecnología blockchain ya aproximadamente una década, empezó con Bitcoin en el 2008, 2009, y pues ya lleva más de una década de existir. Algunos de los proyectos en los que estamos involucrados, trabajamos con una empresa de logística, con la trazabilidad de contenedores en los puertos. Utilizamos blockchain para garantizar un registro inmutable de todo lo que está sucediendo con los movimientos de contenedores, los cambios de custodia de contenedores. También estamos trabajando con una empresa de contabilidad de los top 5 en el mundo, utilizando blockchain para integrar con sistemas ERP y así llevar contabilidad de transacciones interempresa para empresas muy grandes que tienen que enviar pagos por bienes y servicios dentro de la misma empresa. Utilizamos la tecnología para garantizar el cumplimiento de todas las políticas alrededor de ese tipo de transacción. Y también estamos trabajando en un proyecto regional con el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama LACchain, es un blockchain regional. Y pues estos son como los principales proyectos en los que estamos. Podemos ver que el blockchain se puede utilizar de muchas diferentes formas. El primer proyecto utiliza un blockchain público, el segundo proyecto es un blockchain privado y el tercero es lo que se llama un blockchain público permisionado, donde es público, pero hay que solicitarle acceso a la red a un ente que la gobierna. Entonces, pues la tecnología ha evolucionado a tener muchos distintos sabores de blockchain, pero tal vez antes de hablar de eso, podríamos empezar por, bueno, ¿qué es blockchain? ¿Verdad? Y aquí me gustaría tal vez tomar una encuesta rápida para saber más o menos cómo se sienten ustedes alrededor del tema. ¿Han oído de blockchain? ¿Entienden algo, muy poco? ¿Primera vez que oyen de blockchain? Quisiera saber más o menos por dónde está su nivel de entendimiento de la materia y pues si pudieran contestar la encuesta, les agradecería mucho. Ok, vamos a dar unos 10 segundos más para que todos contesten. Nada más deben presionar una de las opciones que ven en pantalla y le dan submit o enter. Y ya casi vamos a proyectar los resultados. Ojalá todos participen. Bueno, creo que estamos listos, ¿verdad, Javier? Perfecto, sí, es nada más me parece que... Ya casi proyectamos resultados. Excelente. Bueno, parece que la mayoría considera que sabe muy poco o ha escuchado poco de la tecnología. Y bueno, si es una tecnología que ya lleva más de una década de existir, es cierto que aún está en sus etapas iniciales y muchas de estas posibilidades aún están apenas explorándose inicialmente. Hay mucho trabajo que hacer en la industria de blockchain. Yo lo considero como una tecnología fundamental, muy similar al Internet, a donde actualmente si comparamos la cantidad de usuarios que hay en red de blockchain, estamos más o menos como en el Internet en 1998. Por ahí va la tecnología. Y sí, el Internet tomó varias décadas en desarrollarse y hay varias capas que se van construyendo sobre la tecnología. Entonces, todavía existe un gran potencial de crecimiento y podemos ver algunos números también más adelante sobre
sobre cómo puede evolucionar esta tecnología, pero sí, aún está en etapas muy, muy tempranas. Podemos volver a la presentación. Bueno, y tal vez para conversar un poco sobre qué es blockchain, tenemos esta filmina del Blockchain Research Institute, y bueno, sin duda la tecnología blockchain pertenece a estas tecnologías de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial o la segunda era digital. Pero no solamente eso, yo considero que el blockchain es como la memoria colectiva de muchas de estas tecnologías que vamos a ver surgir en el futuro reciente. La tecnología blockchain funciona para registrar los datos y para validar los datos que se generan de todas estas tecnologías. Y de esa forma va a integrarse con todas estas nuevas tecnologías. No va a funcionar como aislada, sino va a ser una capa fundamental de mucho del desarrollo que vamos a ver en estas nuevas tecnologías que están surgiendo. Y vamos a ver por qué. Bueno, aquí queríamos compartir este dato de Procomer que nos pareció muy interesante, que el valor de mercado de blockchain representó 1.600 millones de dólares en el 2018, con una tasa de crecimiento del 47% entre 2018 y 2025. Y es una de las tecnologías con mayor proyección de crecimiento en este estudio de Procomer. Entonces, pues para que lo consideremos como una tecnología que va a jugar un papel muy importante en años que vienen, y pues por eso estamos también tan emocionados de aprender y de participar en este tipo de proyectos. LinkedIn también proyecta que blockchain encabeza la lista de hard skills que más van a buscar las empresas en 2020. Entonces, supera computación en la nube, razonamiento analítico, inteligencia artificial o diseño UX, todas importantísimas para esta nueva era tecnológica. Sin embargo, blockchain tiene alta demanda de profesionales, por lo cual nosotros también nos interesa mucho desarrollar talento en Costa Rica y capacidades para desarrollar proyectos en blockchain desde Costa Rica. Y bueno, nosotros, como les comentaba, consideramos que el blockchain es una tecnología fundamental, igual que el Internet. No viene a afectar un solo sector, no viene a solamente afectar el sector financiero, sino es que el blockchain se puede aplicar a un enorme, a una gran gama, a todos los sectores de la industria o de la economía. Podemos ver como administración de activos, agricultura, energía, identidad digital, logística, la parte financiera, la parte científica, juegos. Todo esto puede utilizar la tecnología blockchain, y es importante que quede claro, porque creo que mucha gente lo relaciona con criptomonedas o criptoactivos y con el sector financiero, cuando realmente ofrece muchísimo más que solo eso, y pues quisiéramos aclarar eso. Esa es una definición de blockchain que nosotros redactamos. Es básicamente un registro de datos distribuido y validado entre varios usuarios. Distribuido porque el registro de datos vive en muchas computadoras, a la misma vez hay muchas copias distribuidas en la red. Cada nodo en la red participa de forma igual a los demás nodos. No hay una relación cliente-servidor en un blockchain, sino es que es una red entre pares, a donde cada uno tiene el mismo nivel jerárquico y una copia de todos los datos. Y no solamente es distribuida, sino también descentralizada, porque los datos que se registran tienen que ser validados entre todos los usuarios. Y ahí usamos una mayoría o una supermayoría para determinar cuáles son los datos que vamos a considerar finales o verdaderos. Y obtenemos este consenso entre los distintos usuarios. Y entonces eso nos ayuda a descentralizar y a compartir la gestión de esta red entre varios actores, que es un modelo nuevo. Usualmente confiamos en terceros para mantener datos y necesitamos pues depositar confianza, y en blockchain viene a disrupir exactamente eso, confianza. Creo que es una palabra clave,
y pues vamos a ver más o menos cómo funciona blockchain para lograr este consenso, este acuerdo de cuál es la versión de la verdad entre varios actores. Y bajo la premisa de que algunos actores no necesariamente son buenos actores o que el blockchain pueda llegar a un consenso en un ambiente hostil, a donde posiblemente hayan actores en los que no podemos confiar y que aún así el sistema sea suficientemente, sea capaz de tolerar fallas en un nodo que no esté, que sea malicioso o que no actúe de acuerdo a las reglas del juego. Entonces, esa tolerancia a fallas es un tema muy importante también en blockchain. Y bueno, para resumir un poco las ventajas que nos aporta la tecnología, la información es encriptada. Blockchain utiliza algoritmos criptográficos ya preexistentes. Es una combinación entre redes entre pares y criptografía simétrica, a donde podemos confiar matemáticamente en que la información no ha sido alterada y que también podemos garantizar que la persona que ejecutó una acción poseía las llaves privadas y las pruebas criptográficas para realizar esas acciones. Y eso realmente cambia el paradigma de seguridad de lo que tenemos actualmente, y es una de las grandes ventajas de blockchain. El registro descentralizado, como les comentaba, pues aporta mayor seguridad porque tenemos varias personas validando los datos y a la misma vez no hay un solo custodio de los datos, sino es que tenemos los datos distribuidos y eso hace que la red sea mucho más tolerante a fallos y también permita pues mejorar costos, porque los costos de correr la infraestructura se distribuyen entre varios actores. Entonces podemos lograr en redes entre pares redes muy robustas, muy resilientes con menores inversiones en costos. También pues aumenta la confianza, como les comentaba. Usualmente los blockchain surgen en ambientes donde hay múltiples actores, múltiples stakeholders que no necesariamente confían entre ellos, y un ecosistema de este tipo puede beneficiarse de un registro compartido a donde podrían registrarse todas las acciones y llegar a un consenso entre los distintos actores. Por ejemplo, en el proyecto que tenemos de contenedores en Caldera, actualmente estamos registrando entrada y salida de contenedores. Están los que envían los contenedores, la naviera, los que reciben los contenedores, el que opera la grúa, el que opera el camión que lo lleva al predio, los distintos camioneros. Todos ellos juegan un papel en esta cadena de distribución y que queremos registrar qué está sucediendo de forma transparente, inmutable, y poder compartir esta información en tiempo real con todos los actores para que haya transparencia y mayor confianza en estas operaciones. Y pues estas son las grandes ventajas que hemos identificado en la tecnología. Y bueno, en resumen, cómo funciona un blockchain es un tema pues bastante complicado y hay muchos tipos de blockchain, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible para que pues ojalá puedan tener una mejor idea de cómo funciona. Cuando un usuario inicia una transacción, debe firmar la transacción con una llave privada. El blockchain utiliza criptografía de llave pública y privada, y esta es una de las grandes innovaciones o cambios en paradigmas de seguridad, que yo firmo una transacción y envío la transacción firmada, pero en ningún momento tengo que revelar mi llave privada. Esa transacción luego se envía a la red y tiene que ser validada por los distintos nodos para que se propague por la red. Si el primer nodo que recibe esa transacción no la valida correctamente, no la va a propagar con los demás nodos en la red y hasta ahí llega la transacción. Así es que cada nodo en la red va a ejecutar la transacción y va a validar que efectivamente cumple con las reglas del juego, y si cumple con las reglas del juego se la va a pasar a los nodos vecinos y así se va a propagar la transacción por la red hasta llegar a incluirse esa transacción dentro de un bloque. Y los bloques son grupos de transacciones que
bueno, yo lo comparo en muchos casos como con un bus en Bitcoin, o sale un bus cada 10 minutos y todas las transacciones son como los pasajeros que se montan al bus y cada 10 minutos sale un bus. Independientemente de cuánta gente llegó, hay como un pulso en el blockchain. Bitcoin empezó con 10 minutos de tiempo para producir un bloque. Y bueno, nosotros en EOS, que es un protocolo mucho más nuevo, mucho más eficiente, producimos un bloque cada 500 milisegundos. Entonces, una vez que la transacción es validada, se incluye dentro de un bloque y ese bloque es firmado y encadenado con los bloques anteriores. Y ese encadenamiento con los bloques anteriores es hecho de tal forma que se vuelve inmutable porque utilizamos algoritmos criptográficos para verificar que el estado de la red anterior coincide es el primer dato que se incluye en un bloque nuevo y eso nos valida que si algo cambiara en el pasado, todos los bloques sucesivos estarían invalidados, fácilmente detectable que algo cambió en el registro de datos y los demás nodos rechazarían la cadena. Entonces, en resumidas cuentas, hay pruebas criptográficas para asegurarnos de que cualquier alteración a un dato en el pasado va a invalidar la cadena y es sumamente fácil detectar que esa cadena ya se cambió. Se utilizan algoritmos hash para este tipo de pruebas y son tecnologías que ya vienen desde hace décadas, criptografía simétrica, redes entre pares, pero se combinaron de una forma única al crear blockchain y de ahí esa combinación de tecnologías preexistentes es que logramos esta nueva combinación para registrar datos y así es como llegamos a formar un blockchain. Podríamos repasar estos temas más adelante si hay algún tema que no les quedó claro, pero en resumidas cuentas hay un mecanismo de consenso a donde los diferentes actores de la red pueden llegar a un acuerdo sobre cuál es el estado de la verdad, qué fue lo que ocurrió y no solamente qué ocurrió, y no solamente es inmutable el tema de los datos y cómo escribimos los datos en la cadena y que eso quede en un registro inmutable, sino también la lógica que le aplicamos a los datos también es inmutable. Y ahí es donde entra el concepto de contratos inteligentes que vamos a repasar. Y bueno, una metáfora que usamos nosotros, un ejemplo que usamos es un juego de dominó. Si tenemos en una mesa varios jugadores y algunos espectadores jugando dominó, si yo coloco una ficha, los demás jugadores y espectadores van a validar si esa ficha cumple con las reglas del juego o no. Si la ficha es inválida, la puedo quitar o me van a decir quite esa ficha porque no está jugando con las reglas. Y si la ficha es válida, la coloco y una vez que el juego continúa, ya esa ficha yo no la puedo quitar. Y todo el mundo está viendo qué fichas estoy colocando y si yo altero algo en el tablero, pues podríamos fácilmente decir, no, aquí este juego ya no es válido porque se alteraron el orden de las fichas o alguien movió una ficha. Y de la misma forma en que los números de las fichas de dominó tienen que coincidir, los hashes de la cadena de bloques también tienen que coincidir, de tal forma que podemos verificar la integridad de los datos. Por eso se llama una cadena de bloques o por eso el blockchain. Realmente estamos encadenando estos hashes o estas pruebas criptográficas y con cada capa o cada encadenamiento nuevo más bien fortalecemos la inmutabilidad de la red. Y entonces, pues los demás jugadores y los demás observadores también pueden validar que el juego esté cumpliendo con las reglas que todos conocemos y obtenemos un consenso con la mayoría de los jugadores. Si 2/3 partes de los jugadores dicen que una ficha es correcta y una tercera parte por ahí dice que no, que eso no fue correcto, vamos a confiar en lo que nos dicen las 2/3 partes de los jugadores. No vamos a darle el derecho de apuntar, digamos, el resultado del partido
a la mayoría. Bitcoin utiliza una mayoría de 51%. En blockchains como EOS, requerimos de que 2/3 partes más uno de los participantes estén de acuerdo para considerar una transacción irreversible o final o un bloque ya como final. Entonces, se distribuye la responsabilidad de validar las transacciones entre todos los actores y obtenemos un consenso cuando llegamos a una mayoría de los actores. Entonces, pueden haber algunos actores que dicen, no, eso no fue foul, o eso no fue fuera, eso fue gol, o eso es penal, ¿verdad? Pero si la mayoría dice, no, eso no es un foul, eso está bien, pues vamos a confiar en lo que dice la mayoría. No vamos a confiar en un solo árbitro que va a determinar qué es esto, sino es que la mayoría tiene un voto y vamos a utilizar ese mecanismo para obtener un consenso. Y bueno, lo que les comentaba sobre los contratos inteligentes, tenemos inmutabilidad de los datos, pero también podríamos tener inmutabilidad de la lógica. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo vamos a programar este juego? Y esto se va a ejecutar de forma autónoma, de tal forma que yo no podría sobornar al árbitro, o yo no podría apuntarle una pistola y amenazar a los jugadores y decirle, mire, esa ficha está correcta y me hacen caso, sino es que estamos utilizando código que se va a ejecutar de forma determinística para validar o no si se está jugando de acuerdo a las reglas del juego. Entonces, bueno, un contrato es un programa de software que vive en la cadena, que vive en el blockchain. Recibió el nombre de contratos inteligentes, pero yo le digo también como código de cadena o chain code. Y bueno, cuando queremos ejecutar una acción en un blockchain, llamamos a este código en la cadena que va a validar los inputs para ver si cumplen con las condiciones que se requieren, y si cumple con las condiciones, pues se ejecuta la transacción y la transacción se registra en el blockchain. Nosotros usamos también el ejemplo de una máquina expendedora, como de alimentos, o una máquina, un vending machine, que si yo llego a la máquina y inserto la cantidad adecuada de dinero y selecciono el producto correcto para esa cantidad de dinero, la máquina automáticamente va a ejecutar la venta y me dar a mí mi producto. La máquina no le importa qué religión soy yo, cómo me veo, cómo me visto. La máquina solo quiere saber si tengo el dinero y si seleccioné un producto correcto, y siempre se va a ejecutar como de forma determinística. Bueno, en la mayoría de los casos voy a recibir el producto que quiero, y eso está como programado dentro de la máquina. Y eso pues también nos ayuda a construir confianza, porque utilizamos la matemática para determinar los resultados y no necesariamente confiamos en gente o instituciones o políticos que pueden tener resultados no tan determinísticos. Entonces, pues un ejemplo de cómo podemos utilizar un contrato inteligente puede ser a la hora de comprar una propiedad. Y pues aquí tenemos dos partes, y esas dos partes, el comprador y el vendedor, pues se tienen que poner de acuerdo, y realmente podemos asumir que no confían entre ellos. Tal vez el vendedor de la casa no sabe si el comprador tiene el dinero, y el comprador no está seguro si el vendedor tiene realmente el registro y si todo está en orden. Entonces, actualmente, para resolver este problema, pues recurrimos a un montón de intermediarios, instituciones, abogados, etcétera, para generar la confianza que se requiere, pero podríamos pensar en crear sistemas que ayuden a facilitar este tipo de transacciones, y que lo podamos hacer con mayor confianza, eficiencia, transparencia. Y pues hemos visto que en algunas legislaciones el tema del registro de propiedades es un poco problemático. Entonces, este tipo de
de tecnología nos podría ayudar a resolver estos problemas de confianza. En este caso, para el ejemplo de la venta de una propiedad, pues podríamos generar un contrato inteligente con algunas instrucciones. En este caso, pues lo vemos simplificado, pero una de las condiciones que tenemos que cumplir es que si Juan tiene los fondos suficientes para pagar la casa, entonces se le debita y se le envía a Ana, o se podría custodiar dentro del mismo contrato inteligente. Los contratos inteligentes pueden custodiar fondos, en fondos en monedas digitales, y también pueden funcionar como escrow en este caso. Y si los fondos se envían correctamente, la casa pasa a ser propiedad de Juan. Es muy sencillo, pero el contrato podría también cambiar el registro de quién es el dueño de esa casa. Ahora se lo pasa a Juan, el comprador. Y eso se ejecuta de forma automática, autónoma, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones, pues el contrato se ejecuta. No le importa de qué país es el comprador, qué religión tiene, todas estas cosas no juegan un papel, quedan simplemente las condiciones del contrato. Y pues en este caso el comprador y el vendedor pueden recibir lo que quieran y no tuvieron que confiar en un abogado, en el registro nacional o gente en el registro nacional. Posiblemente el registro nacional tenga el contrato inteligente, pero no necesariamente un funcionario en el que tenemos que confiar para que ejecute esto, sino es que podemos confiar en el código. Y después el código abierto que todos podamos auditar y pues creo que es buena idea confiar en la matemática en vez de confiar en políticos o en algunas instituciones, especialmente en algunos países que no tienen tanta suerte de tener instituciones confiables. Pues esto puede llegar a resolver muchos de estos temas. Y bueno, al final la transacción se ejecutó sin intermediarios y todo queda registrado en blockchain. Y eso se puede hacer en cuestión de minutos. Posiblemente la venta de una casa o una propiedad puede tomar días o semanas, y en un mundo imaginario, digamos, de este ejemplo, podríamos pensar que eso se podría ejecutar en cuestión de minutos. En un mismo día se ponen de acuerdo, el dinero se pasa a la propiedad, y esto no involucró nadie más que el comprador y el vendedor. Y ahí es donde creo que también blockchain viene a hacer más eficientes las transacciones, porque realmente pone en contacto a los creadores de valor y los consumidores de valor, y elimina un montón de ineficiencias en esas transacciones que ocurren entre pares. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cuáles son algunos casos reales de aplicación de esta tecnología que podamos compartir con ustedes? En Guatemala existe un proyecto muy interesante que se llama el Fiscal Digital, que realiza auditoría de los procesos electorales. Los ciudadanos tienen acceso a las actas electorales y digitan las actas electorales, y se asignan a distintos ciudadanos actas, se distribuyen las actas entre distintos ciudadanos. Ellos van ingresando los resultados de las actas y el blockchain va validando y comparando y obteniendo un consenso sobre cuál es el resultado de las elecciones. Esto es más o menos lo que les estaba explicando. Los ciudadanos pueden realizar algún tipo de auditoría digitando actas electorales. Y pues podemos pensar en pues elecciones nacionales sobre blockchain. Sin duda esto va a suceder en algún momento, porque realmente ofrece muchísimas ventajas. Y en cuestiones tan importantes como decidir el futuro de un país, creo que es importante aplicar las mejores tecnologías que tenemos, las mejores herramientas que tenemos, y pues blockchain va en ese camino. Cuando tenemos una tecnología y no la aplicamos, posiblemente lleguemos a un punto donde se vuelva negligencia o se vuelva inclusive un liability legal no utilizar las mejores prácticas, no utilizar las mejores tecnologías. Si tenemos una forma mejor de registrar datos, pues eventualmente se va a volver
una obligación implementarlo. En Georgia se está dando el caso de registro de propiedades, exactamente como hemos hablado, a raíz del problema de desconfianza en títulos registrales. Ya se está utilizando la tecnología blockchain para determinar quién es el dueño de qué. Una de las cosas que blockchain introduce por primera vez es el concepto de escasez digital. Usualmente podemos hacer copy-paste de imágenes y copy-paste de lo que queramos y tener todas las copias que queramos. Cuando hay algo en Internet, ya se vuelve distribuido, es ubiquitous, o sea, está presente en todo lado. Con blockchain logramos el concepto de escasez digital. Por ejemplo, Bitcoin llegó a hacer eso, donde si yo tengo dinero y se lo mando a alguien, es muy importante que yo ya no lo tenga cuando lo envíe, ¿verdad? Entonces, resolver este problema fue uno de los grandes logros de tecnología blockchain y lo mismo aplica a cualquier cosa que necesitamos que sea escasa, ya sea un voto, una propiedad, dinero, etcétera. Estas cosas es importante que podamos manejarlas de la forma correcta. Y pues este problema, el double spend problem, es uno de los grandes logros de la tecnología blockchain, donde logramos descentralizar o crear un sistema que logre determinar que nadie esté gastando 2 veces o que haya escasez digital sin necesidad de confiar en un tercero. Solamente necesitamos un banco que nos lleve las cuentas o algún intermediario que se encargue de esto. En este caso podemos ver un poco la comparación entre blockchain para el registro de tierras con un sistema convencional o tradicional y con un sistema blockchain, a donde pues el sistema tradicional requeriría un abogado, una base de datos convencional que mantiene los registros de los certificados de registro, y como les comentaba, todo este proceso puede tomar días, mientras que si lo automatizamos en un contrato inteligente, lo podríamos hacer en cuestión de minutos. Hay muchas diferencias en la forma en que se construye una base de datos convencional y cómo se utiliza un blockchain. Y yo sí creo que a largo plazo, muchísimas de las aplicaciones multiusuarios que tenemos que utilizan una base de datos van a cambiarse por un blockchain. Podemos ver, por ejemplo, el reciente caso de Twitter, donde se hackeó la cuenta de gente de muy alto perfil. Por ejemplo, si la cuenta de Elon Musk la hackean y él tuitea algo sobre Tesla, eso puede tener implicaciones enormes en la bolsa de valores, eso puede tener muchísimas consecuencias. Pero ¿quién es responsable? Elon Musk no lo tuiteó. Twitter también tiene acceso a cambiar estos registros y posiblemente no se sabe si fue que Elon Musk lo tuiteó o si fue que lo hackearon. Estos mecanismos de seguridad inevitablemente los vamos a tener que reemplazar. La criptografía de llave pública viene a resolver muchos de estos temas. Yo no puedo ejecutar una acción en un blockchain sin tener posesión de esa llave privada. Y esa llave privada yo nunca la expongo, nunca la envío por la red, la mantengo siempre escondida. Y inclusive se puede mantener offline, de tal forma que se logra muchísimo más seguridad. Y este caso de Twitter que vimos recientemente es un ejemplo muy bueno de cómo podemos reemplazar esos sistemas por sistemas más seguros utilizando las formas de autenticación y verificación que ofrece un blockchain. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que se está dando en Chile, sumamente interesante, a donde la autoridad reguladora de Chile, el equivalente a la ARECEP, no solamente publica los datos de los generadores eléctricos para poder determinar cuáles son las tarifas eléctricas, sino también podemos aplicar la lógica que nos da la tarifa eléctrica. Y básicamente los contratos inteligentes se encargan de mantener el registro de datos y de procesar esos datos. Y ya se está dando en Chile, es un ejemplo que podríamos replicar fácilmente en Costa Rica, donde los datos de los generadores eléctricos se vuelven más transparentes, más auditables por la ciudadanía y
requerimos de menos confianza en funcionarios que estén realizando esta labor de determinar cuáles son las tarifas o cuáles son aplicar las fórmulas, digamos, que nos dan el costo de algunos de estos servicios, si no lo podríamos automatizar ya en contratos inteligentes. Y bueno, este blockchain en Chile ha generado todo un ecosistema a donde tenemos mapas que utilizan estos datos, de repente hay otras iniciativas que se conectan con estos datos, o si yo soy un banco multilateral que quiere evaluar una inversión en un país, podría confiar en datos en un blockchain en vez de un documento que recibí por correo, por ejemplo, y certificar que realmente los datos son los datos oficiales y que no han sido alterados. Este tipo de ecosistemas que va generando un blockchain son sumamente enriquecedores, no solamente el caso de uso principal, sino también todo el ecosistema que se puede generar alrededor de estas bases de datos distribuidas o estas bases de datos abiertos o estos registros de datos abiertos. Nosotros aquí en Costa Rica participamos en un hackathon hace unos meses y ganamos primer lugar con una aplicación que se llama LifeBank, a donde creamos un círculo virtuoso utilizando tecnología blockchain para incentivar la donación de sangre. Actualmente los niveles de sangre andan peligrosamente bajos en los hospitales. La gente pues no quiere salir a donar sangre por el tema de la pandemia, pero estamos teniendo un faltante importante en donaciones y necesitamos incentivar a los usuarios a donar sangre. Más con el tema también de plasma convaleciente, que podría ser un tratamiento efectivo, las donaciones también toman más importancia. Entonces, con LifeBank, pues la idea es incentivar a un donador de sangre a ir a un centro de donación y al donar sangre recibe un token, recibe un cupón o recibe un reconocimiento por donar sangre, y ese token luego lo podría mostrar en negocios participantes que nosotros llamamos sponsors o patrocinadores, que usualmente pues la idea es que sean pymes, que estén también tratando de estimular sus ventas y que han sufrido por el tema de la desaceleración económica que ha venido con el COVID-19. Entonces, si yo dono sangre, posiblemente no tenga que hacer fila en un banco, o posiblemente me ofrecen un café o una entrada gratis en un restaurante, o posiblemente algún descuento en alguna tienda. Entonces, la idea es conectar los centros de donación de sangre con los donadores y con micro y pequeñas empresas, o empresas grandes también que quisieran participar y apoyar este ciclo virtuoso de donación de sangre. Entonces, es un ejemplo de cómo hemos utilizado tecnología blockchain aquí en el país para resolver temas como este. Y bueno, hablando un poco tal vez de lo que es transformación digital, bueno, blockchain definitivamente tiene que estar en el roadmap de transformación digital. Como vimos anteriormente, es una tecnología que no vamos a poder ignorar. Más bien, es importante para temas de compliance y como les dije también, sería casi que negligente ignorar este tipo de soluciones que vienen a ofrecer una mejor forma de resolver estos problemas. Especialmente, bueno, en transacciones digitales podemos hacerlas más eficientes y más seguras, también reducir costos en negocios, ofrecer trazabilidad, que es una de las cosas más importantes, poder contar con un registro inmutable, a donde nadie puede llegar a alterar qué fue lo que sucedió. Creo que eso es algo que se requiere en muchas industrias. También lo que es interconectividad, cuando tenemos estos ecosistemas o múltiples stakeholders que necesitan acceder a los mismos datos, ¿por qué vamos a confiar en los datos que tiene un stakeholder cuando tal vez ellos tienen control sobre esa información? Mejor compartimos esa información entre todos y todos mantenemos una copia y todos nos aseguramos que tengamos la misma versión, y así no tengo que confiar en ninguno de los stakeholders. Esta interoperabilidad, interconectividad es clave. El blockchain llega a resolver problemas a donde hay múltiples stakeholders en un ecosistema, a donde hay problemas de confianza. Y bueno, el tema de contratos inteligentes, que realmente nos da pues un resultado determinístico.
yo sé que 2 más 2 va a ser 4 siempre, y yo le puedo apuntar una bomba nuclear al contrato inteligente que no va a cambiar de opinión, siempre me va a decir 2 más 2 es 4, y pues lastimosamente alguna gente podría cambiar de opinión y decir, bueno, está bien, 2 más 2 es 3, como vos digas, pero no explote la bomba nuclear. Entonces, no sé, es un ejemplo, pero en general creo que esas son las grandes ventajas que hemos identificado y por qué nos parece tan importante aprender y continuar explorando las posibilidades de esta tecnología, especialmente aquí en el país, que pues sentimos que tiene muchísimo potencial para exportar y para ofrecer estos servicios fuera del país. Y pues en eso estamos, realmente enfocándonos en crear el talento humano para poder generar soluciones desde acá. Este es un diagrama también que encontramos un poco sobre cómo blockchain se puede aplicar a la transformación digital. Y como les comentaba, es una tecnología que es fundamental, igual que el Internet, viene a afectar todos los sectores de la economía. Yo no creo que blockchain se vaya a limitar solamente a un sector. Puede estar en entretenimiento, en medios, en finanzas. Hay aplicaciones interesantísimas como en música. Le podemos pagar al artista por cada segundo o minuto de música que se streamea. Y este tipo de contratos, este tipo de transferencias y pagos pueden llegar a revolucionar muchísimas industrias. Y pues aquí hay una lista de todas las áreas que se han identificado a donde esta tecnología puede llegar a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Y pues en resumen, creo que el blockchain lo que viene a darnos es mayor confianza, transparencia en el registro de datos. Y con la cantidad de datos que se están generando hoy en día, con la dependencia que tenemos sobre los datos que se generan, pues necesitamos acompañar esa generación de datos con una mejor forma de gestionarlos, una mejor forma de custodiarlos, una mejor forma de asegurarnos que los datos no han sido alterados o no han sido modificados. Y básicamente también confiar en una persona que sea el custodio único de toda esta información y todos estos datos. Creo que tendríamos un mundo mejor o más equitativo cuando tenemos una custodia compartida de esta información, cuando logramos tener una responsabilidad compartida sobre los datos que vienen a ser sumamente valiosos. Y pues creo que es importante tener claro que esta tecnología nos ofrece esas posibilidades también. Y bueno, creo que eso es todo lo que teníamos para hoy. Espero que les haya resultado interesante o que hayan aprendido un poquito sobre blockchain. Igual a nosotros nos encanta hablar de esto, podemos entrar un poco más en los detalles técnicos y pues aquí hay alguna información de cómo contactarnos. Y pues encantados de oír de ustedes y continuar la conversación. Y si hay alguien que pues tiene alguna idea o alguna pregunta sobre blockchain, con toda confianza nos pueden encontrar en estos medios. No sé si hay algunas preguntas. Sí, Javier, por acá nos pregunta Edgar Ramírez, ¿cuáles son los conocimientos técnicos previos requeridos para formarse en el área de blockchain? Ok, pues el primer blockchain viene a ser Bitcoin y se enfoca solamente en un caso de uso que es moneda digital. Después de eso vino otro blockchain, otra generación de blockchain, Ethereum. Ethereum introduce el concepto de contratos inteligentes. Es decir, bueno, tal vez el envío de valor a través de una red de pagos es como un contrato, como un cheque. Yo pongo para monto, firma, fecha, tal vez un mensajito, y ese contrato, un cheque, que es como un contrato, pues lo podríamos sustituir por un contrato que yo mismo programo. Y Ethereum, la primera blockchain que hizo esto, utiliza un lenguaje de programación que se llama Solidity. Entonces, para programar en Ethereum se requiere saber Solidity. Ahora, nosotros en EOS Costa Rica venimos a utilizar un blockchain de tercera generación que viene hace como 2 años, salió la tecnología, nosotros desde que inició estamos trabajando con ello. Viene a utilizar lenguajes de programación
más conocidos como C++. Entonces, eso para nosotros es una gran ventaja porque existen muchísimos programadores ya de C++. Entonces, no hay que aprender un lenguaje de programación nuevo. Puedes usar la misma tecnología, los mismos lenguajes que ya están validados, probados, ya tienen muchas pruebas de seguridad, etcétera. Podemos utilizarlos para generar los contratos inteligentes. Entonces, pues para mí, ¿qué se requiere para empezar con blockchain? Pues un conocimiento sobre criptografía y algoritmos criptográficos, por lo menos básico. Hay unas matemáticas muy complejas ahí, pero hay unos conceptos importantes que hay que manejar. También redes entre pares y redes distribuidas, cómo funcionan los sistemas distribuidos, y algún lenguaje de programación que podría usarse para crear contratos inteligentes. Y lo que yo recomendaría sería C++, y pues si quieren utilizar Ethereum, pues sería Solidity el lenguaje de programación que se utiliza. Creo que Senfotech en el país ya tiene algunos programas de educación sobre blockchain, y creo que es importante que muchos de los estudiantes reconozcan que hay una gran oportunidad acá y pues poder darles un poco de enfoque a esta tecnología. No sé si hay otra pregunta. Por acá nos hace varias preguntas. Dice, ¿qué pasa con el registro de la propiedad? ¿Cómo se refleja con ellos? ¿Cómo ingresa una propiedad al sistema y cómo éste sale del mismo? Indica que le preocupa el tema del registro y el pago de impuestos. Y luego pregunta, bueno, no sé, tal vez abarcamos esas, y luego dice que si las propiedades tienen un rango de precios, ¿cómo juegan estos precios en el mercado normal y ustedes? Ok, bueno, el registro de propiedades es un ejemplo hipotético de qué podríamos hacer con blockchain. No se está haciendo en el país. Georgia sí tiene un blockchain para registro de propiedades. ¿Cómo se haría? Pues el contrato inteligente efectivamente tendría que incluir todas las cláusulas tributarias, todos los temas legales necesarios. Si la propiedad tiene un rango de valor X, pues se le aplica la tasa impositiva que corresponde. Y más bien, todo eso se puede programar de forma que sea imposible evadir o aplicar una tasa que no es la que corresponde. El mismo contrato se va a encargar de aplicar las tasas correctas y asegurar que todas las condiciones se estén cumpliendo. Eso sin necesidad de que haya un funcionario ahí poniéndole sellos a todo y firmando, sino es que el mismo software puede contar con los datos necesarios para verificar esas condiciones. Y ahí entra un tema muy importante que es el concepto de oracles o oráculos. El blockchain va a tomar ciertos insumos o inputs, ingresos de datos, y los va a procesar, pero necesitamos confiar en quién nos está dando esos datos y de dónde vienen y si son correctos. Entonces ahí, cómo nos aseguramos de que los contratos inteligentes estén recibiendo la información correcta es sumamente importante. Pero aplicar el código tributario o aplicar las políticas que se requieran para cumplir a cabalidad con la legislación y con temas tributarios se puede hacer en el contrato. Y si hay cambios en materia tributaria, se pueden actualizar los contratos. Entonces, ahí es donde tenemos que generar los contratos que reflejen nuestro sistema, nuestra ética, la forma en que nosotros queremos gobernar o regular estas actividades. Entonces, por el momento en Costa Rica no existe un tema de registro de propiedades, pero es una posibilidad que podríamos usar la tecnología para eventualmente llegar a eso. Espero que les haya contestado un poco la pregunta. Creo que en Honduras hay un enorme problema de registro de propiedades. Aquí en Centroamérica hemos visto, creo, en Nicaragua también, a donde muchos de estos temas de registro de propiedades pues no están funcionando como se espera. Ok, por acá Francisco nos pregunta, dado que la tecnología descansa en criptografía, ¿podrías mencionar algo sobre la robustez de la tecnología actual de la criptografía versus las posibilidades de ruptura de las llaves?
Sí, qué interesante. Bueno, nosotros utilizamos varios algoritmos criptográficos. Tal vez cuando pensamos en criptografía, lo primero que pensamos es, bueno, yo agarro un mensaje y lo voy a cifrar para que nadie lo pueda interceptar y que solamente el receptor al que está dirigido el mensaje lo pueda descifrar y entender. Pensamos tal vez como en gobiernos, en una guerra, tratando de mandar mensajes sin que nadie los pueda interceptar. Bueno, esto es una función de criptografía y es una función muy importante. Sin embargo, también hay otras funciones criptográficas que es como la función hash. Un hash es una huella digital única para cualquier set de datos. Entonces, yo puedo agarrar una palabra, puedo agarrar la Biblia entera, la paso por este algoritmo y me va a volver la huella digital única de este set de datos. Para un set de datos de longitud variable, voy a obtener una huella única de longitud constante. Y esto es asimétrico porque yo de la huella no puedo obtener los datos, pero de los datos puedo obtener la huella muy fácilmente. Y usualmente usamos algoritmos hash, algunos ya han sido hackeados o ya han sido, ya hay formas de los más tempranos ya se pueden quebrar, pero bueno, utilizamos SHA-256, SHA-512 que hasta el momento no se han logrado quebrar. Sin embargo, existe la posibilidad de computación cuántica. Entonces, ya se está hablando de algoritmos post-cuánticos. Y bueno, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en LACChain, que es esta blockchain regional, y LACChain, Marcos Allende, el tech lead de LACChain, es físico y le encanta el tema post-cuántico y ya estamos integrando algoritmos post-cuánticos en algunas de estas pruebas criptográficas. Entonces, estamos llevando el blockchain igual a como se viene llevando con estos algoritmos SHA-256, SHA-512, y luego lo acompañamos con una firma postcuántica que ahorita no se utiliza, pero en el futuro, si se llegara a quebrar uno de esos algoritmos, podríamos utilizar la prueba postcuántica que se está incluyendo desde ya para evitar que esto se pueda cambiar. Pero sí, esto es una buena pregunta. Eventualmente podrían llegar a quebrarse las llaves. Otra cosa que podría hacer es que si yo pierdo control de mi llave, pues ahí alguien más podría actuar como yo o alguien más podría ejecutar una acción como yo. Entonces, la posesión de llaves privadas es sumamente importante. Digamos, si yo llego al supermercado y le doy al cajero mi tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene mis datos, mi llave privada, tiene el número de mi tarjeta, tiene mi fecha de expiración y el código de tres dígitos que se utiliza para autenticarme yo como el poseedor de esa tarjeta. Entonces, yo le doy la tarjeta al cajero y en ese momento el cajero, técnicamente, pues ya vengo y va y se compra algo y me devuelve mi tarjeta. Técnicamente yo estoy entregándole mis llaves privadas. En criptografía de llave pública privada es como un candado a donde yo tengo una llave y usted me da el candado, yo le abro el candado, pero nunca le entrego la llave. Yo le entrego al cajero el candado abierto y el cajero sabe que yo lo pude abrir el candado, pero nunca le entrego la llave. Entonces, es muchísimo más seguro que mandar una clave por internet, tener este sistema de firmas. Pero si yo pierdo mi llave, hay un problema de seguridad. Entonces, tampoco es que es inmune a cualquier problema de seguridad. Sin embargo, es una arquitectura mucho más robusta. Bueno, muchas gracias. Por acá José Pablo nos dice, Javier, yo estoy más relacionado con temas de inteligencia artificial, pero me gustaría conocer algún ejemplo de combinación de tecnologías 4.0. Claro, bueno, nosotros, tomamos fotografías de los contenedores y reconocemos qué contenedor es, y ya tenemos pues un poquito como de machine learning a la hora de identificar qué contenedores estamos moviendo y esos movimientos luego los registramos en el blockchain. También tenemos un proyecto que hemos estado analizando para trazabilidad de alimentos, a donde se tienen dispositivos que acompañan a los productos alimenticios durante todo su recorrido y saben de dónde salieron, por dónde pasaron, a qué temperaturas estuvieron, cuánto tiempo estuvieron en cada lugar, a dónde están en este momento. Entonces vamos acompañando
los productos con un dispositivo como Internet of Things que va llevando el registro de todo lo que está ocurriendo en un blockchain. De tal manera que cuando llega el producto al final, yo sé que es inalterable y transparente de dónde vienen esos melones, esos mangos, o, ¿verdad? Básicamente, estamos utilizando otras tecnologías para generar los datos y el blockchain para persistir o registrar los datos. Ok, perfecto. Cindy vuelve a preguntar, ok, hago lo que dices de la pregunta del registro de la propiedad. Dice, hago lo que dices, pero ¿cómo se refleja en el registro nacional? Ok, el blockchain es como un libro mayor, por decirlo así, en contabilidad, pero es un libro que todos mantenemos una copia. Actualmente el Registro Nacional mantiene una copia centralizada y ellos manejan este libro de quién es el dueño de qué. En un blockchain, pues todos tendríamos una copia de este libro y todos nos ponemos de acuerdo a ver quién posee qué. Entonces, el Registro Nacional podría generar los contratos inteligentes y actualizar los contratos inteligentes que definen cuáles son las reglas del juego para registrar propiedades, pero cada uno de nosotros tendríamos una copia de quién tiene las propiedades de todo el mundo, y cuando hay un cambio nuestros libros también se actualizan y nosotros llevamos nuestra propia cuenta. Digamos, en el caso de las elecciones nacionales, nosotros contamos todos los votos por nuestra propia cuenta y después vemos si el resultado mío coincide con el resultado oficial. Y si no coincide, yo digo, no, yo tengo una discrepancia. Entonces, en el registro nacional, en el registro de propiedades, cada persona o cada entidad interesada lleva su propio libro de registro, y si hay una discrepancia, entonces ahí decimos, mire, aquí yo tengo un resultado distinto de ustedes. Pero si llegamos a un consenso, básicamente cada actor tendría su propia copia de todos los registros de propiedades, y cada uno aplica las reglas que define la legislación a ese libro. Entonces, ¿qué haría el Registro Nacional? Pues el Registro Nacional tal vez podría desarrollar los contratos inteligentes. El Registro Nacional tal vez podría mantener algunas copias de esto y auditar esto, pero no necesariamente lo gestionaría solamente ellos. Sería un registro compartido, una gestión compartida. Igual estoy pensando en voz alta de qué posibilidades, cómo se podría hacer. Es un tema bastante complejo. Bueno, y tenemos 3 preguntas más, ya las últimas para ir haciendo cierre. Edgar nos pregunta, nos dice, excelente presentación, muchas gracias, Javier. Una pregunta, ¿por qué, en su opinión, puede ser negligente de una empresa o un CTO ignorar la implementación de la tecnología blockchain? Claro, bueno, yo creo que vamos a llegar a eso. Si, por ejemplo, yo tengo una base de datos y algo cambió en esa base de datos que no tenía que cambiar. Puña, ¿qué pasó? ¿Será que alguien entró al data center y se conectó directo al servidor y hizo el cambio del registro? ¿Será que alguien dentro de mi organización se conectó al servidor remotamente y cambió algo en ese registro? ¿Será que alguien hackeó a un usuario final que cambió ese registro? Sí hay formas de mantener trazabilidad sobre qué ocurre en estos sistemas, pero en un blockchain ninguna acción es anónima y toda acción tiene que estar acompañada de una firma criptográfica, y el poseedor de la llave de esa firma es el que podemos identificar como que ejecutó esa acción. Entonces es muy difícil alterar algo en una base de datos, aunque yo tenga acceso al servidor, aunque yo sea funcionario de esta organización. Lo que hace blockchain es que como que pasa la responsabilidad de la seguridad hacia los bordes, hacia los usuarios, hacia el edge, hacia afuera, y ya la entidad que no tiene responsabilidad tanto de mantener la seguridad. Entonces, creo que podría evitar un montón de liabilities legales cuando no existe la posibilidad de que esa empresa pueda ser hackeada, no existe la posibilidad de que alguien pueda alterar esos registros. Aunque alguien tenga acceso a esos servidores en la base de datos, en el centro de datos, no puede alterar un registro, porque necesitaría tener posesión también de esa llave privada para poder ejecutar esa acción. Entonces, creo que lo que hace más bien es como desentender muchas de las organizaciones de tener que preocuparse de tanta seguridad, y bueno, la seguridad está
en la llave privada que tienen los usuarios finales y cómo ellos custodian esa llave privada. Y ya hay mecanismos, por ejemplo, los iPhone ya tienen un hardware wallet, se llama el Secure Enclave, dentro del teléfono que firma transacciones criptográficamente. Es cuando yo uso mi cara o mi dedo o la combinación de biométrico con un PIN. Entonces, la seguridad reside más bien en los usuarios y en los bordes de la red y no necesariamente en los operadores de la red como tal. Entonces, yo creo que ahí podría ayudar a bajar los liabilities que podrían tener estos CTOs y por eso pienso yo que podría considerarse negligente si alguien todavía tiene sistemas que son más fáciles de hackear corriendo. Perfecto. Luego Paulo dice, a ver, me gustaría conocer en el caso de Costa Rica si se han logrado algún acercamiento con el gobierno para que la legislación evolucione y brinde validez a transacciones basadas en blockchain, como en el ejemplo de titulación de tierras. Sí, es una excelente pregunta. Bueno, nosotros hemos formado la Asociación Blockchain de Costa Rica, en conjunto con otros actores en el país, donde precisamente estamos trabajando en asegurarnos de que pueda haber una regulación favorable para esto. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con su proyecto de LACChain, lo que estamos apuntando es a tener una red blockchain legalmente supervisada. Entonces, que la red blockchain realmente tenga peso legal o que vaya de la mano con la regulación. Y estamos trabajando en estos modelos a donde es una red pública permisionada, o sea, cualquiera puede participar siempre y cuando pida permisos, se identifique y firme unos contratos que dice yo voy a jugar por las reglas. Y las blockchain públicas como Bitcoin, cualquiera puede llegar, mandar una transacción, no tiene que identificarse, no sabemos de dónde vino y qué hizo. En cambio, hay ciertos modelos de gobernanza que se están aplicando a blockchains para que sean legalmente supervisadas. Y en Costa Rica tenemos, pues nosotros estamos trabajando con el BID y ya hay una persona del BID en Costa Rica con este proyecto. También, pues se está con la Asociación Blockchain de Costa Rica, estamos trabajando en ver cómo logramos este marco tecnolegal para tener este blockchain legalmente supervisado en el país y en la región. Ok, y nuestra última pregunta, Humberto nos hace la consulta, ¿cómo están los bancos de la región en cuanto a la aplicabilidad de blockchain? Bueno, nosotros, pues, creo que no hemos trabajado directamente con un banco, pero sí es una tecnología que no van a poder ignorar por temas como bueno, los bancos tienen un marco regulatorio sumamente complejo y por ahí el blockchain viene como a ofrecer una alternativa para transacciones que no necesariamente pasan por el sistema bancario y unir esas dos cosas tiene sus retos. Yo veo muy poca disponibilidad o interés por parte de los bancos en explorar la tecnología. Creo que muchos lo ven tal vez hasta como una amenaza. Pero bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene la intención de llegar a tener dinero sobre blockchain, dinero fiat, o sea, tokenizado, dinero, colones, dólares emitidos por el gobierno o por el Banco Central funcionando sobre un blockchain. Estamos lejos de eso porque hay que resolver varios temas tecnológicos, legales, identidad digital, varios pasos que tenemos que cumplir para poder llegar ya a tener tokenized fiat money, pero sí creo que vamos a llegar a eso. Estos sistemas SWIFT, por ejemplo, se crearon en los 60s. Las tarjetas de crédito también son tecnologías de los años 60s. No son tecnologías que se crearon con la existencia del Internet y ya son totalmente obsoletas. Y los bancos, pues no son los ejemplos de innovación tecnológica. Hemos visto que también andan un poquito como atrasados. Creo que ya es hora de un cambio en la forma en que hacemos estas cosas. Sin embargo, eso va a tomar tiempo y podemos hacerlo de forma más transparente, más eficiente y también más justa.
Creo que hay mucha falta de inclusión en el sistema financiero, hay mucha desigualdad en oportunidades y podríamos crear un sistema un poco más equitativo. Perfecto. Y luego solo dos últimos comentarios de Francisco. Muy importante lo que dice Javier, especialmente en la banca, la gestión orientada al riesgo obliga a usar el mejor esfuerzo para la salvaguarda de los activos de los clientes. Y luego Hazy dice, muchas gracias por la exposición. Así que bueno, con eso vamos cerrando. Agradecerte, Javier, por compartir todo tu conocimiento tan amplio en este tema tan interesante. Agradecerle a todos los participantes por sus preguntas y sus comentarios, por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana. Y luego, para ir cerrando, les informamos que en el transcurso del día van a recibir un correo electrónico con el enlace de la grabación de esta charla, un certificado de participación, por supuesto, y una encuesta de satisfacción que agradecemos nos ayuden, es parte de nuestra cultura de mejora continua. Ahí nos dan toda su retroalimentación. Quedan además cordialmente invitados a las otras 19 charlas de este evento, que apenas vamos por el segundo día. Y bueno, no queda más invitarlos a seguirnos en redes sociales de Novacomp, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Y de parte de Novacomp, de nuevo, Javier, a EOS, muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de muy buen día. Gracias. Excelente, gracias. Hasta luego.